Estás parado al borde de un jardín al que ya no puedes entrar. Detrás de ti, la puerta está sellada. No cerrada con llave, sino sellada, como se sella todo cuando la decisión es definitiva, y la autoridad que la respalda es inapelable. Un querubín se alza en la entrada este con una espada llameante que gira en todas direcciones, lo que significa que no hay ángulo de aproximación, ni hora del día, ni combinación de palabras o lágrimas que vuelva a abrir esta puerta. El jardín sigue ahí. Puedes olerlo. El olor característico a verde de la tierra regada en un páramo, los árboles frutales, el río que se divide en 4 y lo riega todo, la particular calidad del aire en un lugar donde nada ha muerto todavía y nada está mal. Puedes olerlo y no hay vuelta atrás. El hombre que está a tu lado jamás había dormido en un lugar que no lo acogiera hasta esta mañana. La mujer que está a su lado jamás había sentido frío. Ambos visten ahora prendas de piel de animal. La primera muerte del mundo ocurrió para confeccionar estas prendas, lo que significa que lo primero que vistieron fuera del jardín fue la prueba del precio que había pagado por su elección. Ellos no confeccionaron estas prendas. El texto del Génesis dice que Dios las hizo. El primer acto de provisión tras la expulsión es también el primer funeral. Caminan hacia el este, lejos del jardín, hacia un mundo que el texto del Génesis describe, en una sola frase devastadora, como tierra maldita. Lo que sucedió después es la parte de la historia que casi nadie cuenta. Los libros del Génesis nos describen el jardín con detalle, los árboles, los ríos, el mandamiento, la serpiente, el fruto, el momento de la revelación, el ocultamiento, el interrogatorio, el juicio. Y luego, en menos de un capítulo, la historia avanza hasta Caín y Abel, ya adultos, ya en conflicto, la segunda generación ya perpetrando la violencia que la decisión de la primera generación hizo posible. Los años intermedios, los primeros años fuera del jardín, la construcción de una vida desde cero en un mundo que ahora trabajaba en su contra, se condensan en unos pocos versículos y una genealogía. Pero aquellos años fueron reales. Fueron los años más largos de la vida humana jamás vivida, y lo que contenían, el dolor, el trabajo, el aprendizaje, los hijos, el matrimonio puesto a prueba por la culpa y la pérdida, no la lenta construcción de algo humano en un mundo que no había sido diseñado para la lucha humana, es la historia que subyace a todas las historias humanas que vinieron después. Así fueron aquellos años. La primera mañana fuera del jardín comenzó antes de que estuvieran preparados. Habían dormido, presumiblemente, aunque el texto no dice dónde ni cómo. El terreno al este del Edén no era el del jardín. El terreno del jardín era cultivado, regado por el río que se dividía en 4 brazos, y respondía al cultivo como lo hace la tierra cuando la relación entre el ser humano y la tierra permanece intacta. El terreno exterior era diferente. Génesis 3:17 registra los términos específicos de lo que cambió. Maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Espinas y cardos. Estas son las plantas específicas a las que se hace referencia. No se trata simplemente de un terreno difícil, sino de un terreno que se resiste activamente. Las espinas no son inconvenientes accidentales. Son la defensa del suelo contra su explotación. Toda civilización agrícola que ha existido ha dedicado parte de su jornada laboral a eliminar las espinas de los lugares donde cultiva alimentos. La espina es el emblema del mundo posterior al Edén, precisamente porque representa la nueva relación entre la intención humana y la respuesta de la tierra. La tierra ya no coopera, ya no recibe la mano humana con receptividad, sino que exige fuerza, persistencia y un tipo de trabajo específico que deja marcas en las manos. La primera mañana que Adán estuvo fuera del jardín, sus manos no tenían callos. Había trabajado en el jardín. El texto dice que fue puesto allí para cultivarlo y cuidarlo. Pero cuidar un jardín en el Edén no era lo mismo que labrar la tierra en un terreno maldito. Sus manos eran fuertes, pero no endurecidas. Al final del primer año serían irreconocibles. La experiencia de Eva ante el mundo transformado fue diferente y, en cierto modo, más inmediata. El juicio que se le dirige en Génesis 3:16 contiene 2 elementos: el dolor del parto, multiplicado, y una dinámica relacional con su esposo que ahora se caracterizaba por el deseo y la dominación,
en lugar de la pura reciprocidad del jardín. Cualquiera que hubiera sido la relación en el jardín entre el primer hombre y la primera mujer, y el texto de Génesis 2 la describe como una unidad tan completa que eran una sola carne, desnudos y sin vergüenza, sin esconderse ni jerarquías. La relación posterior al Edén cargaba con el peso de lo sucedido entre ellos. Él había estado a su lado junto al árbol. Había comido del fruto que ella le dio. Cuando Dios los interrogó, Adán dijo: «La mujer que me diste, ella me dio el fruto». Él la señaló. Ella señaló a la serpiente. La culpa se extendió en una dirección alrededor del círculo, y la relación que se suponía que debía ser un refugio se convirtió, en ese momento, en el primer lugar de abandono. Iban a tener que reconstruir la confianza en un mundo donde no existía un modelo para reconstruirla, porque la confianza nunca se había roto antes. El problema práctico fue inmediato y total. No tenían herramientas, no tenían alimentos almacenados. Desconocían qué plantas fuera del huerto eran comestibles y cuáles venenosas, o qué fuentes de agua eran limpias y cuáles no. ¿Cómo hacer fuego? El texto no menciona en ningún momento que el fuego formara parte de la experiencia del huerto, lo que sugiere que tal vez tuvieron que descubrirlo o aprenderlo. Cómo construir un refugio que los protegiera de la lluvia, el viento y el frío. Cómo hacer que las prendas de piel de animal que ya llevaban puestas duraran más de una temporada. Todo lo que cada civilización humana ha aprendido sobre la supervivencia en el mundo físico, tuvo que empezar a aprenderlo desde el principio. Durante su vida, desde cero. El suelo al este del Edén no era uniforme. La región descrita en el Génesis, al este de un jardín regado por los ríos que se convirtieron en el Tigris y el Éufrates, coincide con la geografía del antiguo cercano Oriente, la región entre los ríos que las civilizaciones posteriores de Mesopotamia irrigarían hasta convertirla en la tierra agrícola más productiva del mundo antiguo. Pero la agricultura primitiva no era la de la Mesopotamia posterior, con sus sistemas de canales, su producción excedente y sus graneros. Era la de un ser humano arrodillado en terreno rocoso, arrancando espinas, moviendo piedras, sembrando semillas en un suelo que podía o no recibirlas, y observando el cielo en busca de lluvia. Adán aprendió a cultivar desde cero, literalmente, observando lo que sucedía al plantar una semilla, observando qué plantas volvían a brotar después de ser cortadas y cuáles no. Gracias al conocimiento específico de las estaciones, las lluvias y los tipos de suelo, un conocimiento que en una comunidad agrícola establecida se acumula a lo largo de generaciones, pero que él adquirió solo, en una sola vida, sin que nadie se lo enseñara. Esto no es una metáfora. El texto del Génesis deja claro que Adán cultivaba la tierra, labraba el suelo, cultivaba. La historia de Caín y Abel, que ocurre en la siguiente generación, presenta a un agricultor y a un pastor, lo que significa que para la segunda generación, las economías agrícola y pastoril ya estaban diferenciadas. Adán había establecido algo, había aprendido lo suficiente como para transmitir a sus hijos dos maneras distintas de trabajar la tierra y cuidar de los animales. El precio que pagó por ese aprendizaje, en cosechas fallidas, en años en que la tierra producía espinas en lugar de grano, en el dolor específico de un agricultor que ha trabajado toda la temporada y ha perdido la cosecha por el clima, las plagas o su propia ignorancia, no lo registra el texto, pero la realidad no necesita ser registrada. Fue duro. Fue más duro que cualquier cosa para la que el jardín lo hubiera preparado. Y lo hizo durante 930 años. Este número requiere atención. Génesis 5 registra la genealogía de los descendientes de Adán con edades específicas. Adán vivió 930 años, Set 912, Enós 905, y así sucesivamente hasta Noé, que vivió 950. Estas edades han sido objeto de debate teológico y académico desde que aparecen en el texto. Las listas de reyes del antiguo cercano Oriente, procedentes de Mesopotamia, registran reinados de gobernantes anteriores al diluvio que duraron decenas de miles de años, lo que sugiere que la longevidad extrema de las figuras primordiales era una convención de la literatura antigua en esta parte del mundo. Algunos estudiosos interpretan los números literalmente, otros los interpretan como una fórmula.
Otros ven un sistema de conteo de años diferente. El significado que el texto quiere transmitir con estas cifras no es la cuestión que este relato explora. Lo que importa aquí es la realidad vivencial de una vida que, según cualquier interpretación razonable, se extendió mucho más allá de lo que cualquier ser humano haya experimentado desde entonces. 930 años son suficientes para ver cómo el mundo que ayudaste a crear cambia hasta volverse irreconocible. Suficientes para ver nacer, o envejecer y morir a los nietos de tus nietos mientras tú sigues adelante. Suficientes para que el dolor específico de la primera generación fuera del jardín, el dolor de quienes recordaban lo que era y tuvieron que ver a todos los nacidos después vivir sin ese recuerdo, se convierta en una condición permanente en lugar de una aguda. Un dolor que nunca se resuelve, solo se lleva consigo. Adán y Eva fueron los únicos seres humanos que conocían el aroma del jardín, quienes sabían lo que se sentía al pasear por él al atardecer, al comer de sus frutos sin temor, al nombrar a los animales sin que éstos huyeran. Todos los nacidos después heredaron el mundo tal como era: tierra maldita, espinas, el dolor del parto y la certeza de la muerte, sin ningún otro punto de referencia. Para Adán y Eva, ese otro punto de referencia nunca desapareció. Estaba presente en su memoria cada mañana al despertar, cuando la tierra seguía maldita, la puerta sellada y el querubín allí. Caín y Abel no fueron los primeros hijos. Génesis 5:4 registra que Adán tuvo otros hijos e hijas después de Set. El texto no especifica cuántos ni en qué orden. Caín y Abel aparecen en el capítulo 4 como los primeros hijos mencionados, pero el formato genealógico conciso del Génesis implica que podrían haber existido hijos sin nombre antes o entre los mencionados. La declaración de Eva al nacer Caín, «He adquirido un varón con la ayuda del Señor», es la de una mujer que experimenta el parto por primera vez en la historia de la humanidad, sin una madre que lo hubiera hecho antes, sin ninguna mujer en el mundo que pudiera decirle lo que le esperaba. El primer nacimiento de la historia tuvo lugar al aire libre, o en un terreno que ahora jugaba en su contra, a una mujer a la que le habían dicho que el dolor del parto se multiplicaría. No había partera, no había precedentes, no había nadie que les dijera que esto era normal, que así se sentía, qué debían hacer a continuación. Solo estaba la experiencia misma, llegando sin preparación a un mundo que ya les había demostrado que no iba a ser suave. Todo lo que Eva sintió al sostener al primer niño nacido fuera del jardín, su peso, el olor característico de un recién nacido, el sonido que emitía, lo sintió sin ningún contexto sobre lo que significaba ser madre, porque no había habido madres antes que ella. Inventó la maternidad en el momento de su primer nacimiento, y entonces vio cómo un hijo mataba al otro. El asesinato de Abel es la segunda catástrofe de la historia de la humanidad, ocurriendo apenas una generación después de la primera. Caín ofrece frutos de la tierra. Abel ofrece los primogénitos de su rebaño y sus mejores vísceras. Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín. El texto no explica el motivo, un silencio que ha generado siglos de interpretación. Lo que sí registra es la respuesta de Caín. Su rostro se ensombreció. El detalle físico específico de un hombre cuya esperanza ha sido rechazada y que ahora alberga el rechazo en su cuerpo, en los músculos de su rostro, en la mirada hacia abajo. Dios le pregunta directamente, ¿por qué está tu rostro abatido? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Y si no lo haces, el pecado acecha a la puerta. Su deseo es dominarte, pero tú debes vencerlo. El lenguaje del pecado acechando a la puerta utiliza la misma palabra hebrea, teshuka, el deseo, que se usó para el deseo de Eva hacia su esposo en el juicio del jardín. La conexión no es casual. La dinámica que entró en el mundo en el jardín ahora opera en Caín, una fuerza que desea dominarlo, de la cual él es advertido y elige no resistir. Caín le dijo a su hermano Abel, «Salgamos al campo». Y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Adán y Eva fueron expulsados del jardín por comer fruta. Su hijo ahora es un asesino. La distancia recorrida desde el jardín hasta este campo, en una sola generación, es la medida de lo que la expulsión desencadenó. No podían saber, de pie ante la puerta sellada aquella primera mañana, que las consecuencias de lo ocurrido dentro del jardín
llegarían tan rápido y de forma tan devastadora a la generación que les siguió. Cuando Dios le pregunta a Caín dónde está Abel, Caín responde: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La primera pregunta que Dios le hace a un ser humano en el jardín es: ¿dónde estás? La primera pregunta que se le hace a la segunda generación es: ¿dónde está tu hermano? La evasión está presente en ambas respuestas. El ocultamiento que comenzó en el jardín, detrás de los árboles, detrás de las hojas de higuera, detrás de la culpa, ahora está plenamente vigente en la siguiente generación. Eva perdió a sus 2 hijos el mismo día. Caín fue maldecido y desterrado, convertido en un vagabundo. Abel fue enterrado. La mujer que al nacer Caín había dicho: he adquirido un varón con la ayuda del Señor. Ahora no tenía hijos varones en su hogar. La primera madre de la historia experimentó, en un solo día, el asesinato y el exilio. El texto no registra lo que Eva dijo al enterarse. No registra lo que dijo Adán. No registra cómo se abrazaron esa noche, ni si pudieron hacerlo, ni si el dolor los separó antes de unirlos. Estos son los silencios que el texto deja y que la imaginación debe abordar con cautela. Lo que el texto registra es que, después de estos sucesos, Adán volvió a conocer a su esposa, quien dio a luz un hijo al que llamó Set, diciendo: Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, pues Caín lo mató, otro descendiente en lugar de Abel. Ella no pretende que la pérdida no sea una pérdida. La nombra directamente al nombrar al hijo que le fue dado después de la pérdida. Set no es un reemplazo, es un nombramiento, un regalo, no un premio ganado, sino un regalo recibido en lugar de lo que se perdió. El matrimonio sobrevivió a todo. Esto no es casualidad, es extraordinario. Adán y Eva entraron en el jardín siendo los únicos 2 seres humanos en el mundo, sin familia a la que recurrir, sin amigos que los conocieran de antes, sin una comunidad que mediara, apoyara o interviniera. Cuando la relación se rompió junto al árbol, cuando Adán dijo: la mujer que me diste, señalándola en lugar de estar a su lado, no había otro lugar a donde pudieran ir. Solo existían ellos 2, y el espacio que los separaba, y lo que fuera que tuvieran que hacer con el daño. Se quedaron. El texto no registra una separación. Lo registra abandonando juntos el jardín, construyendo una vida juntos, teniendo hijos juntos a lo largo de los siglos. Quedarse fue una decisión tomada en condiciones que hacían imposible marcharse en un sentido, no había a dónde ir, y totalmente posible en todos los demás. 2 personas con 900 años de vida por delante, en un mundo sin estructura social, sin marco legal y sin nadie que las vigilara, podrían simplemente haberse alejado la una de la otra hacia el paisaje infinito al este del Edén y haber construido vidas separadas. No lo hicieron. No se sabe qué los unía, pero se puede inferir de lo que compartían. Eran los únicos 2 que recordaban el jardín, los únicos 2 en el mundo que comprendían, desde dentro, lo que se había perdido, lo que se había elegido y el precio de esa elección. El dolor específico de los expulsados, un dolor sin analogía, inexplicable para quienes nacieron después de la expulsión, era un dolor que compartían plenamente. En un mundo de aislamiento total, la persona que comprende tu dolor sin necesidad de explicaciones es aquella a quien acompañas. También, al parecer, les habían hablado a sus hijos del jardín. El sistema de sacrificios, la ofrenda de Caín, la de Abel, el vocabulario de las primicias y las mejores porciones, presupone una tradición ritual con un origen. Alguien enseñó a Caín y a Abel a ofrecer sacrificios. Alguien les transmitió el concepto de ofrenda, de llevar lo primero y lo mejor de lo que la tierra o el rebaño producían a un Dios que seguía presente incluso después de la expulsión. Esa enseñanza provino de Adán y Eva. No dejaron que ese conocimiento muriera con ellos. Lo transmitieron. La longevidad tenía un significado específico en relación con la memoria. Un ser humano que vive 900 años atesora 9 siglos de memoria personal. El gran diluvio, narrado en el Génesis, ocurre aproximadamente 1600 años después del relato de la creación. Esto significa que, y si se interpreta la genealogía como un indicio de longevidad, los nietos y bisnietos de Adán y Eva estaban vivos cuando nació Noé. La cadena de memoria personal desde el jardín hasta el diluvio pudo haber sido más corta de lo que sugiere la distancia cronológica.
No se trataba de siglos de tradición oral transmitida a través de decenas de generaciones, sino de un puñado de individuos muy longevos que se conocían personalmente y que podían decir: mi abuelo me habló del jardín, y mi abuelo conoció a Adán. Esto importa porque cambia la esencia del mundo prediluviano. No es un mundo de orígenes perdidos y leyendas difusas, de historias transmitidas tantas veces que el original es irrecuperable. Es un mundo en el que las fuentes primarias aún estaban vivas. Adán vivió hasta la generación de Lamec, el padre de Noé. Lamec tenía 113 años cuando murió Adán, según los números genealógicos. El recuerdo del jardín estuvo al alcance directo del testimonio humano durante la mayor parte del período prediluviano. La pregunta que plantea el texto, sin llegar a una respuesta completa, es qué se hizo con ese recuerdo. El mundo anterior al diluvio, en tiempos de Noé, se describe como corrupto y violento. Cada inclinación del corazón humano era continuamente malvada. El recuerdo del jardín no impidió la corrupción. Quizás profundizó el dolor de quienes comprendieron, a lo largo de todos esos siglos, la distancia que se había recorrido desde lo que el mundo debería haber sido. El dolor de Adán y Eva no fue sencillo y no disminuyó. Era el dolor de quienes habían tomado una decisión cuyas consecuencias no comprendieron en el momento de tomarla. No una decisión tomada por ignorancia, se lo habían advertido, sino una decisión tomada en la condición humana específica de conocer la regla y experimentar, en un instante de persuasión y deseo, la sensación de que la regla no era la última palabra. La serpiente dijo que no morirían. La fruta tenía buen aspecto. La sabiduría que ofrecía parecía real. Y en el momento de comer, con el jardín aún a su alrededor y nada visiblemente cambiado, la regla les pareció exactamente lo que la serpiente había dicho que era: una restricción sin una razón real que la justificara. Entonces, todo cambió. Se abrieron los ojos. Llegó el conocimiento. No el conocimiento del bien y del mal en abstracto, sino el conocimiento de cómo se sentían el bien y el mal desde dentro. La experiencia corporal específica de estar expuesto, de necesitar cubrirse, o de tener miedo de la voz que había sido el sonido más bienvenido en su mundo. El conocimiento no era información, era una condición. Comieron el fruto y llegó la condición. Y no pudieron deshacer lo que comieron, y la condición no pudo ser eliminada. La naturaleza específica de su culpa era única en la historia de la humanidad. Nadie antes que ellos había hecho lo que hicieron, porque no existía nadie antes que ellos. Nadie después de ellos pudo comprender plenamente lo que habían perdido, porque nadie después de ellos lo había experimentado. Cargaban con una culpa para la que ningún sistema religioso había desarrollado aún un lenguaje, porque ellos fueron el acontecimiento que hizo necesarios los sistemas religiosos. Vivieron con esto durante 900 años. No se trata de la culpa aguda de los primeros días fuera del jardín, que debió ser casi insoportable, sino del peso arraigado y crónico de quienes han cometido un acto irreversible y han aprendido a vivir con su irreversibilidad. Personas que a lo largo de décadas y siglos han descubierto que el mundo al este del Edén es habitable, que la tierra, aunque maldita, produce alimentos si se trabaja con suficiente ahínco, que los niños nacen y crecen, que los días se acumulan hasta formar una vida, pero que nunca dejan de saber que este no era el mundo que se suponía que debía ser. Adán cultivó la tierra durante 900 años. Arrancó espinas durante 9 siglos. Cada espina que arrancaba era consecuencia de un instante en un jardín cuyo aroma aún podía percibir desde donde se encontraba, al otro lado de una puerta sellada, en un mundo que jamás volvería a ser exactamente igual. Hay un detalle en Génesis 4 que la mayoría de la gente pasa por alto sin detenerse. Tras el asesinato de Abel, tras el exilio de Caín como errante, tras el nacimiento de Set y el momento en que Eva le da nombre con dolor y gratitud, Génesis 4 termina con un solo versículo. En aquel tiempo, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. En aquel tiempo, en la generación de Set, después del asesinato, después del exilio, después de la pérdida, después de que el peso acumulado de la generación expulsada se transmitió a sus hijos y estos comenzaron a construir su propio mundo, entonces la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Esto implica que, antes de esto, no habían estado llamando.
o no de la misma manera. La expulsión del jardín fue también una especie de expulsión de la presencia inmediata. La voz que caminaba por el jardín al fresco del día ya no caminaba por el jardín al fresco del día, al menos no de una forma a la que pudieran acceder. La relación había cambiado. La intimidad se había roto. Y a la primera generación, cargando con todo el peso de ser responsable de la ruptura, tal vez le resultó más difícil llamar que a la generación que les siguió, la generación que no había estado en el jardín, y por lo tanto no sabía de dónde llamaba, solo hacia dónde llamaba. La generación de Set comenzó a clamar, lo que significa que los padres de Set les dijeron que había alguien a quien invocar. En medio del dolor, la tierra maldita, la lucha contra las espinas, el hijo asesinado, el hijo exiliado y los siglos de consecuencias, Adán y Eva no dejaron de creer que valía la pena invocar la voz del jardín. Transmitieron esa creencia, junto con todo lo demás, a sus descendientes. Esta es la parte de la historia al este del Edén que el texto condensa casi por completo, y esa puede ser la parte más importante. Abandonaron el jardín y no se detuvieron. Construyeron una vida en el mundo maldito con sus propias manos. Tuvieron hijos, perdieron hijos y tuvieron más hijos. Cultivaron tierras que les eran adversas. Confeccionaron las primeras vestimentas, los primeros refugios, los primeros sacrificios y las primeras tumbas. Enseñaron a sus hijos a invocar el nombre del Señor. Hicieron todo esto cargando con un dolor que nadie más había soportado jamás. El dolor de personas que sabían exactamente lo que se había perdido porque fueron ellas quienes lo perdieron. Tomaste una decisión irreversible y viviste sus consecuencias el tiempo suficiente como para que se hayan convertido en parte esencial de tu vida cotidiana. Sabes lo que elegiste y sabes el precio que pagaste, y has dejado de esperar que alguien más comprenda la magnitud de la pérdida, porque es tuya, está dentro de ti, y no hay palabras que puedan expresarla plenamente a quien no la vivió. Adán y Eva vivieron así, durante siglos, en un mundo que ellos mismos ayudaron a destruir, criando hijos entre los escombros, enterrando a los que murieron antes que ellos, despertando cada mañana en una tierra maldita que tenían que trabajar de todos modos, porque no había nada más que hacer que trabajarla. Lo intentaron, permanecieron juntos. Les contaron a sus hijos que había un Dios al que valía la pena invocar. Conservaron el recuerdo de un jardín al que no pudieron entrar y no permitieron que ese recuerdo se convirtiera en amargura, o al menos no dejaron que la amargura los venciera, porque la siguiente generación comenzó a invocar y esa invocación requería que alguien les hubiera enseñado el nombre. El comienzo de la historia humana no es una caída al vacío, es una caída a un mundo más duro, transitado por dos personas sin mapa, sin precedentes y sin nadie que los precediera. Todo lo que aprendieron, lo aprendieron sin un maestro. Cada dolor que sobrevivieron, lo sobrevivieron sin nadie que los comprendiera. Ellos son la razón de tu existencia. Y lo primero que hicieron tras la expulsión, antes de la agricultura, los hijos y los siglos de consecuencias, fue caminar juntos hacia el este, hacia el mundo desconocido, con vestiduras hechas por Dios sobre sus espaldas. La evidencia de la primera muerte, sí, pero también la evidencia de que la voz en el jardín no había dejado de preocuparse por lo que les sucediera. La puerta estaba cerrada y ellos se alejaron de ella y siguieron caminando. El terreno estaba duro, pero aún así lo trabajaron. Llegaron los niños y dos de ellos se pelearon y los padres se quedaron. El nombre ya estaba ahí, y con el tiempo, sus nietos empezaron a llamarlo así. Esta es la historia al este del Edén. Es la historia humana más antigua. Es la tuya. Si esto te ha conmovido, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy.